Hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Yo soy Wilmer Rosas, esto es Sin Mentiras, un contrapeso de opinión pública a través de la señal de ANTV, el canal de la Asamblea, un canal para todas las voces. Bueno, como hemos iniciado nuestra jornada y siempre acudiendo a los especialistas, porque a ellos hay que acudir en estos momentos, sobre todo porque la coyuntura mundial se está enrareciendo cada vez más. Nos complace tener el privilegio de contar en el día de hoy con una internacionalista, comunicadora social, tiene además raigambre en el mundo diplomático, y la hemos traído no solamente porque pertenece a nuestra familia, sino además porque es muy certera en sus comentarios. Rosalba Lobue Antico, del programa Fórum Internacional, que sale los lunes y los jueves a las 8 de la noche por esta señal, está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí en este espacio tan interesante y hablemos sin mentiras sobre el caso de Ucrania y lo que acontece en el mundo. Así es, así es. Rosalba, tercera semana de un conflicto que nadie quiere, o al menos la gran mayoría no lo quiere. ¿En qué momento del conflicto estamos? En este elemento, en esta asonada militar, en esta elección, por decirlo así, del término de la guerra. ¿En qué momento estamos? Bueno, si hablamos de un momento en particular, debemos fraccionar o hacer una línea histórica de los contextos acaecidos o de lo que ha sucedido en el mundo desde el año 2014, y quiero hacer el corte en ese bloque histórico. Pero justamente en este momento se está apenas la tercera semana del primer trimestre, que viene ya con un financiamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en los que ellos ya tienen una previsión económica de apoyo a una emergencia. Es decir, apenas este conflicto a nivel bélico está comenzando y ya estamos comenzando a observar algunas repercusiones en el mundo, especialmente en el tema de los alimentos. Y en cuanto a Latinoamérica se refiere, pues todas las amenazas que responden a un conflicto en donde Estados Unidos pretende lograr tomar posesión o retomar el control económico y financiero de Latinoamérica. Pero si nos vamos hacia Rusia y el conflicto con Ucrania, esto apenas está comenzando a movilizar recursos internacionales. Es decir, estamos en esa apertura, en ese inicio, como tú lo llamas, de algo mucho más grave, más profundo. Lo que queremos es mencionar que si hablamos del inicio de una tercera guerra mundial, como lo han tratado de asomar algunos analistas, incluso el presidente Nicolás Maduro Moro ha avisorado que profundizar el conflicto pudiera traducirse en el desatar la tercera guerra mundial por la amenaza bélica nuclear. Realmente no estamos observando que todavía no hemos salido del contexto pandemia a nivel mundial, y este conflicto implica una crisis alimentaria a nivel mundial que preocupa, y además una crisis energética. Son dos grandes factores que se están detonando, más allá de lanzar una bomba, más allá de una explosión nuclear o de una guerra biológica, bacteriológica que han anunciado. Estamos hablando de la afectación, no es solo el territorio de Ucrania y Rusia, sino a nivel mundial. Esto, tras una pandemia en la que no nos ha permitido avanzar hacia una recuperación económica, comenzar una crisis alimentaria, en donde ya las Naciones Unidas lo están anunciando. Y por supuesto seguir debatiendo el uso del gas, el precio en el mercado internacional de los recursos energéticos. Josep Borrell decía que precisamente había que desprenderse de ese apego a lo que significa la energía rusa, de lo que es la dependencia hacia el gas ruso, pero el canciller alemán rápidamente expresó: nosotros no tenemos capacidad para desprendernos de eso en ese momento. Es decir, que lo que tú acertadamente señalas, dijiste varios elementos de profundidad. El tema energético, que tiene que ver con el gas y el petróleo, todos los movimientos, cómo se fue el precio del Brent, que son los indicadores que nosotros tenemos en Occidente, por ejemplo,
hasta 114, 118 dólares el barril. Incluso el presidente Nicolás Moro, estuvo hablando del refortalecimiento de Petrocaribe a propósito de lo que es la necesidad de atender a los países de esta parte de Occidente. Pero además mencionaste el tema de la alimentación, del alimento como tal, por el granero de Europa que es Ucrania o que lo era. El tema, hay otro elemento que yo creo que que tú me puedes ayudar porque nuestra invitada habla ruso perfecto y en pantalla ustedes van a estar viendo en estos momentos los diarios rusos donde se habla de una ley que tú me mencionabas antes del programa. Cuéntame un poquito de esa ley. Sí, bueno, el Partido Rusia Unida va a sesionar en los próximos días una ley que tiene que ver precisamente con el tema de que no puede ser que dentro de Rusia, dentro del territorio ruso, algunas empresas privadas, incluso empresas mixtas o empresas del Estado, otras organizaciones financieras, quieran implementar las sanciones de Occidente dentro del territorio ruso. Entonces, por supuesto que esto puede conducir, luego de afinada esta medida legislativa, puede conducir incluso hasta 3 años de cárcel, porque se puede considerar como una traición a la patria. O sea, si nos está sancionando como país, nos está sancionando Occidente y dentro del territorio ruso no queremos hacer algunas negociaciones con empresas o entidades bancarias que fueron sancionadas por Occidente, entonces estamos profundizando o estas instituciones y personas naturales y jurídicas que están contribuyendo a eso, están realmente profundizando una crisis económica o una guerra económica interna en el territorio ruso. Entonces, por eso el Parlamento ruso está preparando esta ley que ataca las sanciones internas o el intento de implementación de las sanciones en lo interno en la Federación de Rusia. Ahora, ciertamente en el manejo informativo, que lo conversaba con otros periodistas del área, ciertamente la verdad sufre un impacto importante en el manejo propagandístico que hacen las naciones en beligerancia, ¿correcto? Y no es nuevo el manejo informativo que se hace o en Estados Unidos o en Rusia o en países específicos con ideología y política que podemos observar con cierta tangibilidad, ¿no? Entonces, en Rusia existen o se ha dado a conocer por la prensa occidental diferentes tipos de manifestaciones públicas en rechazo a la guerra. Ahora, el manejo informativo de los periódicos rusos, ¿cómo lo ves tú en este momento? ¿Y cómo se observa este peso de lo que ha sido el manejo informativo global? Porque nosotros en Occidente, por ejemplo, New York Times y Washington Post coinciden ambos en lo que ellos denominaron el ataque cerca de Polonia, como asusando, como llevando las cosas a otro nivel, en el sentido de lo que significaría atacar a un miembro de la OTAN. ¿Cómo lo ves tú? Sí, el manejo informativo en lo que se refiere, bueno, nosotros ya tenemos experiencia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, de lo que es la guerra mediática internacional. Está, en el caso concreto de Rusia, anteriormente la misma Unión Soviética, pues en este momento están hacia lo que es la profundización de la rusofobia a nivel mundial. El bloqueo mediático, el bloqueo informativo, lo vemos cuando están sacando de los distintos medios, tanto a RT como a Sputnik, y por supuesto la tergiversación de la realidad. Esto con varias aristas o varias intenciones. Por supuesto que hemos escuchado distintos analistas internacionales e incluso al mismo embajador ruso en Venezuela, Sergei Melik, precisamente hablando sobre estos puntos, pero me gustaría, Wilmer, si hay oportunidad o en el próximo segmento. Voy a hacer el corte y seguimos profundizando. Ya venimos. Esto es Sin Mentiras.